Buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana vamos a dar lectura a Deuteronomio 31:8. El Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te atemorices. Un nuevo día, gracias a las bendiciones de nuestro Padre Celestial, a pesar de que estemos afligidos, de que estemos pasando por situaciones económicas duras o problemas familiares, siempre nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros, ya sea en nuestras victorias y en nuestras derrotas. Siempre confiemos en Él, que siempre va a estar acompañándonos y sobre todo nos va a dar valentía día a día. El tema de la clase de hoy es Independencia y libertad en los siglos XIX y XX. Primero abordaremos cómo la independencia permite desde la abolición de la esclavitud. ¿Cómo se da la abolición de la esclavitud? A través de que ser esclavo era algo normal y que estaba permitido, hasta que en ciertos quilombos luchaban para abolir contra esa opresión. Sin embargo, pasamos a una etapa de ilustración, abolicionismo y esclavitud. Y el primero que brindó o que abolió la esclavitud fue Pombal, en Portugal. Brevemente pasamos a las repúblicas y de cómo Simón Bolívar comienza a ofrendar nuevas ideas en América Latina, especialmente en la Gran Colombia. Y finalmente tenemos la ilustración, abolicionismo y esclavitud. Recordando nuevamente que Ecuador se inicia como república en los años 1830, con su primer presidente Juan José Flores. Independencia y libertad. Siglos XIX. Recordando la esclavitud en toda América Latina a partir desde la llegada de los españoles y de la conquista era algo habitual, algo normal. Sin embargo, el rey Carlos V, prohibía que toda forma de esclavitud era rechazada. Sin embargo, Fray Tomé de Berlanga, promocionaba abiertamente, denunciaba que los excesos, abusos, atropellos que se veían sometidos nuestros indígenas eran demasiado crueles. Sin embargo, en esa época era algo normal. Comprar y vender esclavos estaba como un instrumento legal. Desde allí parten los famosos quilombos, en ciertas zonas, donde ellos tenían ya pequeñas ideas de buscar su propia libertad. ¿Y cómo? A través de revoluciones. Pombal abolió la esclavitud en Portugal. Sin embargo, no solamente fue en Portugal, también se dio en Gran Bretaña un parlamento para suprimir la trata de esclavos africanos. Y gracias a eso, a esas pequeñas sociedades que impulsaban a la libertad, surge la República. En el año 1816, Simón Bolívar, jefe supremo de Venezuela y de la Nueva Granada, decreta libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español durante los 3 siglos pasados. Sin embargo, no siempre se dio o se efectuó una posible realidad, ya que en el artículo 3 mencionaba: el nuevo ciudadano que repuso tomar las armas para cumplir con el sagrado debe defender su libertad, quedará sujeto a la servidumbre no solo de él, sino de sus hijos menores de 14, su mujer y sus padres ancianos. Es decir, se quedaban libres sí, pero tenían que realizar o cumplir las leyes que ya se le demandaba. Sin embargo, en 1830, el movimiento abolicionista en Estados Unidos se produce o se formó la Sociedad Anti-Esclavitud de Nueva Inglaterra. Y también se logra que gran parte sean liberados. Sin embargo, en 1865 surge la esclavitud para concluir las guerras civiles que se daban en ese entonces. En mayor parte nace la República o las repúblicas a mediados del siglo XIX, incluso hasta finales del siglo XX. Es decir, se promociona también la abolición. Gracias a la República comenzaron a la creación de leyes para la libertad. Sin embargo, no había libertad absoluta porque estos tenían que sumergirse ya a una vida laboral para completar o
ser como un ciudadano normal y pagar los tributos. En cambio, la esclavitud se mantuvo todavía en algunos casos. Sin embargo, la abolición implicó una libertad de vientres, es decir, quienes nacían desde el decreto, estos estaban considerados libres, siempre y cuando trabajaban gratis para sus amos, o para las madres de un promedio hasta 18 años, para pagar su comida y ropa. Es decir, solamente había una pantalla con la abolición de la esclavitud. Surgen las contradicciones de las Independencias. Se conoce también como una de las revoluciones iluministas a partir de Francia, es decir, el uso del conocimiento, de la razón, dejando a un lado los sentimientos. Pero, para ser un poco más explícitos, una de las prácticas controversiales y contradictorias se llevó especialmente en Latinoamérica, es decir, se contradecía lo efímero con un romántico discurso de la independencia. Sin embargo, todavía existían esclavos. ¿De qué manera? De que ellos trabajaban para pagar su plato de comida y su ropa. Sin embargo, Maximilien Robespierre, en cambio nos dice o nos aconseja que el peor terror son los ciudadanos hombres. A partir de los derechos fundamentales que se dio en Francia, menciona que cualquiera pudiera defenderse ante una práctica realista, es decir, cada ciudadano podía tener ideas de libertad, fraternidad, igualdad. Serían el camino para nuevas corrientes filosóficas, sociales y económicas, pero representando al liberalismo y a los socialistas utópicos. Por otra parte tenemos como, ¿con destino a dónde? Si bien es cierto se surgían, o Simón Bolívar tenía las ganas de que se reproduzcan brevemente las independencias en diferentes partes de América Latina, entre ellos la Nueva Granada, con la separación y se formó Colombia, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, ¿con destino a dónde? Si no se existían políticas tan bien realizadas, ya que todavía existía esclavitud, pero sin embargo América criolla tenía varios caminos para una independencia. Ahora, si bien es cierto existían gritos de opresión sobre las colonias españolas, pero no se mantenía para realizar unas independencias. Pero esto seguía en el siglo XIX. Las repúblicas y sus contradicciones sobre la independencia. Recordemos que hemos pasado una serie de procesos, es decir, la esclavitud, la abolición, la ilustración, la república con la idea de Simón Bolívar y surge
el republicanismo, es decir, proceso tras proceso, Ecuador vive un momento de republicanismo y su primer presidente constitucional del Ecuador fue Juan José Flores. Es decir, este gobierna a partir de 1830, 3 periodos. Brevemente también se da un declive económico, una crisis interna y externa, y en los años venideros, es decir, en los gobiernos siguientes, se mantenía una discrepancia. Por ejemplo, Gabriel García Moreno opta por nuevas medidas promonárquicas, es decir, una pequeña ideología del clero inmiscuido en el gobierno, como una forma de gobierno. Sin embargo, estos defendían el establecimiento, la preservación y la restauración. Pero García Moreno no solamente instauró eso, sino que debía de luchar con algunos pequeños conflictos que se dieron. Por ejemplo, el conflicto armado con Perú. Nuestras Islas Galápagos estaban siendo reclamadas por un gobierno francés. Entonces, aquí se dio varios eventos, ¿no? Con el archiduque Maximiliano, pensaba que Ecuador era de su potestad. Sin embargo, resulta que Napoleón III, también comienza la lucha entre el gobierno francés y se olvidan de la idea de la conquista al Ecuador, propiciando así el resultado de la lucha de las clases sociales, la unión para que cualquier fuerza externa que desee integrar nuestro Ecuador sea por el pueblo ecuatoriano esa lucha. Por eso hay una pequeña frase: la historia ocurre 2 veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Y esto lo menciona Karl Marx. Muchas gracias.